Hola a todos, buenos días familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor, siendo fieles a la lectura y al estudio de la palabra. Y vamos a retomar ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice así: Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el devocional anterior veíamos que con este versículo que estamos leyendo, Pablo culminaba prácticamente su primera carta a la iglesia de Corinto. Decíamos que las cualidades que Pablo pedía en estas cortas palabras deberían de ser las cualidades que todo creyente tendría que tener desde que se entrega a Dios. Tenemos que ser firmes y constantes en todo lo que hacemos para Dios. Nada de doble ánimo, veíamos, nada de titubeos, sino firmes y constantes. Y una vez nosotros tengamos las cosas claras, una vez tengamos esas cualidades, una vez estemos firmes y constantes, Pablo dice que debemos de estar creciendo en la obra del Señor siempre. De nada nos sirve crecer mucho al principio, crecer cuando estás en ese primer amor, cuando estás en esos primeros días, si después no continúas creciendo. Por eso Pablo no dice que debes de crecer en la obra del Señor, sino que debes crecer siempre. La Biblia habla de estar en un constante crecimiento. A mí me resulta muy chocante cuando veo hermanos en el Señor, hermanos creyentes, que porque ya llevan 5, 10, 20 o más años en la iglesia, ya piensan que están exentos de ciertos servicios porque ya están quizás muy maduros en el Señor. Ya ellos dicen que no, yo ya no estoy para limpiar, yo ya no estoy para colocar sillas, yo ya no estoy para cuidar niños, yo ya no estoy para atender a los nuevos, y yo me pregunto, ¿de dónde han sacado eso? ¿De dónde han aprendido semejante absurdez, por no decir otra cosa? El servicio en Dios es eterno. Estamos para servir y no para ser servidos. Jesús mismo, siendo Dios, se agachó a lavar los pies de los discípulos, que era el trabajo más bajo, más humilde que existía en aquel entonces. Jesús mismo dijo en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, tendrá que seguir sirviendo. Entonces, ¿qué significan estas palabras que Pablo dice que debemos de crecer siempre? Pues de que uno no puede dejar de servir, uno no puede dejar de estar creciendo, tenemos que servir siempre. El servicio te hace grande. Algunos anhelan crecer tanto para que le laven los pies y no se dan cuenta de que cuanto más crezcamos, más pies tenemos que lavar, más pies tenemos que limpiar. Te pongo un ejemplo. Desde que yo me convertí, desde que conocí al Señor, yo siempre, por alguna razón, he estado colocando las sillas en la iglesia donde esté. No es algo que yo busque, de verdad se los digo, es algo que por alguna razón Dios me pone a ordenar las sillas para el culto en la iglesia donde yo esté. Lo hice recién convertido, lo hice mientras maduraba y mientras crecía en el Señor, lo sigo haciendo ahora que soy pastor, y resulta que cuando ahora en este viaje a Colombia, en estos días, cuando menos lo esperé, cuando menos lo pensaba, me encontré colocando sillas junto al pastor de la iglesia, junto al pastor Osman, colocando sillas para el culto. Y a mí me hizo gracia, porque en esos momentos es cuando me doy cuenta que nunca podemos dejar de servir, allí donde estemos. Nunca crecemos tanto que podemos dejar de servir. Y si dejas de servir, eso significa que has dejado de crecer. Y por último, Pablo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de coger firmeza, después de estar firmes y constantes y no dejar nunca de servir, no dejar nunca de crecer, viene la palabra que Dios siempre tiene para nosotros, esa palabra de ánimo para cada uno de nosotros. Porque a veces cuando uno es firme, cuando uno es constante y cuando uno no deja de servir, puede ser que el desánimo se apodere de ti, que el desánimo te visite, porque quizá no ves recompensa. Por eso Pablo dice que debes recordar que nada de lo que hagas para el Señor es en vano. Quizá los hermanos de la iglesia no valoren tu trabajo. Quizá el mismo pastor de la iglesia tampoco valore o no se dé cuenta de tu trabajo. Pero todo lo que tú haces por el Señor, Dios sí lo valora y nunca caerá en saco roto. Vano significa que no es productivo. Por lo tanto, servir al Señor, dice este texto que Pablo dice, que no es en vano. En otras palabras, servir al Señor es muy productivo.
Ver 5 horas la tele, te garantizo que sí que es en vano. Pasar todas las tardes sin hacer nada, te garantizo que eso sí es en vano. Estar horas frente al móvil, en las redes sociales, te garantizo que eso sí es en vano. Pasar toda la vida trabajando solo por dinero, te garantizo que eso sí es en vano. Pero servir a Dios y a su iglesia, eso no es en vano. Eso es provechoso para ti y para los tuyos. Por eso Josué se atrevió a decir con valentía: yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero recordarte algo en esta mañana a ti que sirves a Dios. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Esas visitas que haces cuando nadie te ve no son en vano. Esas decenas de llamadas que haces a los hermanos que no están bien no es en vano. Todo ese esfuerzo que haces y que nadie valora no es en vano. Nada es en vano cuando estás sirviendo al Señor. Así que anímate y continúa sirviendo, porque a su tiempo cosecharás todo lo que estás sembrando en el Señor. Hermano mío, estate firme, sé constante, crece y sirve en la obra del Señor, en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo lo que estás haciendo, sabiendo que toda labor que estás realizando no es en vano. A su tiempo vas a cosechar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Presentamos este día delante de ti. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos, Señor, con tu bendición a nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos. Bendice a tu preciosa iglesia, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y ayúdanos a seguir permaneciendo firmes, constantes, a seguir creciendo y sirviéndote siempre, porque sabemos que todo lo que hacemos para ti, Señor, no es en vano. Tú nos darás la recompensa, Señor. Gracias por todo, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.